Chicos, ¿cómo están? Seguimos entonces con las clases de producción animal y el tema de la reproducción y la planificación de la reproducción, etcétera, que es sumamente importante. La semana pasada, sí, las clases pasadas estuvimos viendo temas muy importantes como por ejemplo el número de vaquillas que conviene tener en un rebaño de hembras entre el 10 y el 20%, y vacas que no superen los 8 años, porque en tema reproductivo la fertilidad se concentra ahí al medio, ¿cierto? Hablamos también de que las vaquillas debían ser puestas en encaste un mes antes que las vacas normal, porque su pauperio, su periodo de en que se recompone el útero, es mucho más largo. Entonces, para que al otro ciclo se vuelva a encontrar con la vaca, en el mismo periodo de encaste, las vaquillas, que son cuando son vírgenes y nunca han tenido una reproducción, tienen que entrar un mes antes, ¿cierto? Y esto normalmente se da con respecto al peso que tienen, dependiendo de la raza, obviamente, pero normalmente bordea desde el año y medio más o menos la vaquilla, ya agarra el peso necesario para entrar a encaste, ¿cierto? Y diferenciamos dos temas importantes, que era la pubertad, cuando le llegaba el celo, y el periodo de encaste, que normalmente no es el mismo. Y habíamos quedado hoy en el tema de la cubierta de las vacas. Bueno, el momento de encaste de las vacas depende del primer celo posparto. Pensemos en que las vacas ya son aquellas que han tenido por lo menos un parto en su vida. Por lo tanto, el primer celo después del parto, que normalmente debería ser al mes, va a depender entonces del momento en que yo las voy a llevar en encaste. Mientras antes cicle, mejor. Antes preñará, antes quedará preñada. Pero vimos que también es muy importante el tema de la composición, de la condición corporal que llegue la vaca al parto. Para que esto suceda es fundamental que la vaca haya tenido una buena condición corporal, como les decía yo. Esto asegura un buen balance energético después del parto y está en directa relación con la ciclicidad. A mejor condición corporal llega la vaca después del parto, más rápidamente cicla, y viceversa, si llega más mal en condición corporal le va a costar más entrar en ciclo. Secundariamente, para que se preñe una vaca se necesita que haya fecundación, obviamente, y se llegue a desarrollar un embrión viable. Para esto, el semen o el toro elegido para esto debe ser de calidad, garantizado con la inseminación, si es que en el caso que se va a hacer una inseminación, e igualmente los ovocitos de la vaca tienen que ser de buena calidad y estar sin ningún problema. Vamos a ver ahora entonces por qué es importante concentrar los partos. Ya lo habíamos hablado, por un tema de planificación, por un tema de logística. Vamos a ver qué más. La crianza de ganado de carne, por lo menos en lo que apunta el ganado de carne, ¿se acuerdan que yo les dije que estábamos viendo esto, pero más desde el punto de vista de ganado de carne, y no lo íbamos a ver desde el punto de vista tanto lechero? Bueno, cuando hablamos de la crianza de ganado de carne, apuntamos a que la mitad de las vaquillas de la producción, entren en encaste a los 15 o 16 meses. Obviamente esto va a depender del peso también, ¿cierto? De esta forma estarán pariendo a los 24 o 25 meses de edad en promedio, ¿cierto? Porque más o menos las especies o las razas de carne llegan al peso promedio entre los 15 y 16 meses. Por lo tanto, ojalá que la mitad de nuestras vaquillas estén entrando en encaste a los 15 y 16 meses. Con eso voy a estar teniendo vacas con un ternero a los 24 o 25 meses de edad en promedio, o sea, a los 2 años, ¿cierto? Se necesitan los más altos pesos posibles de destete, en función, obviamente, del peso de la madre. La idea es que luego del destete, el ternero llegue con la mayor cantidad de peso ganado. Esto se logra entonces concentrando los partos en función de la curva de pastos, ¿cierto? Ya lo habíamos visto. Por eso es importante concentrar los partos por un tema de una planificación, pero principalmente por el tema de la alimentación, porque debemos llegar con el peso más alto posible al destete. El periodo de máximo requerimiento se produce durante la lactancia, 3 a 4 meses posparto, porque es el momento en que el ternero empieza a comer solo.
En este periodo, las vacas de razas cárnicas y doble propósito mantienen altos requerimientos debido a la producción de leche y además del proceso de recuperación de la condición corporal perdida durante el invierno y gestación, para entrar en celo y comenzar a acumular grasa para un nuevo periodo. En el siguiente cuadro, ustedes pueden ver los requerimientos nutricionales de vaca en gestación y lactancia. Se puede ver que en las vacas que están en lactancia al tercer y cuarto mes posparto, los requerimientos son muy altos debido a que está en su pic de producción de leche. Por lo tanto, necesita alimentarse más y también necesita recuperar todo lo que perdió durante el parto también, ¿ya? Las praderas tienen máxima producción de materia seca y mayor calidad en primavera. Por eso también es que debemos hacer que calce el periodo de partos con la máxima producción. Las vacas tienen mayores requerimientos, como lo habíamos dicho, en los 3 a 4 meses posparto, y eso entonces nos deja bastante claro que es muy importante compatibilizar los eventos de concentración de parto juntos con la curva de producción de la pradera. Manejo de parto, encaste y destete. Hablemos del parto primero. Se deben concentrar los partos justo al inicio del crecimiento de los pastos, ¿cierto? Para que luego, cuando el consumo de la madre sea muy alto, ya los pastos estén bastante crecidos. Desde norte a sur, julio, agosto, septiembre, estas son las fechas más o menos de crecimiento de los pastos. Posparto, el consumo es bajo por parte de la madre, pues no necesita producir mucha leche para el ternero. Por lo tanto, su consumo de alimentación baja porque ya no tiene los requerimientos que tenía cuando estaba gestando. Pero luego a los 60 días, la producción de leche aumenta al máximo su producción. Por lo tanto, ella también necesita mayor alimentación para producir esa leche y el consumo también por parte del ternero es mucho más alto. Pronto, un mes más quizás, el ternero ya podrá comer pasto también para unir su dieta de leche con pasto y comerán pasto junto con la madre, justamente con la mayor producción de la pradera. El periodo de aparición no debe exceder los 60 días, lo habíamos dicho, y los terneros nacidos fuera de ese lapso van a tener menor peso debido a que su máximo requerimiento estará en los meses de pérdida de la calidad del forraje. Manejo de encaste. Sabemos ya que el encaste no debe exceder los 60-70 días, ya que esto permite realizar un buen manejo de la gestación y que tener peso uniforme al destete de los terneros. Al encaste deben entrar aquellas vaquillas que, como habíamos dicho, tengan entre los 15 y 16 meses con peso superior a los 250 kilogramos para razas de carne y superiores a los 280 kilogramos para razas de doble propósito. Inmediatamente después, o al mes después, deben entrar entonces todas aquellas vacas que tengan una salud reproductiva óptima. Al inicio de verano debe realizarse entonces el diagnóstico de preñez para detectar vientres secos y proceder a la eliminación de aquellas vacas que tengan problemas reproductivos. Manejo del destete. El destete se debe realizar entre los 7 y 8 meses de edad de los terneros y no mayores. ¿Ya? Quizás se hace antes, dependiendo, pero nunca mayores. ¿Por qué? Porque hay que permitir que la vaca se recupere antes de la entrada de invierno y así pueda recuperar su condición corporal para el final de la gestación que está llevando, ¿cierto? Y para su inicio de lactancia y vuelta a la ciclicidad. Por lo tanto, tiene un periodo seco ahí para que ella se prepare para todos estos efectos. El peso que se espera de un ternero en razas de carne debiera ser proporcional al peso de su madre, alrededor del 40 a 50% en el destete. Si la vaca pesa 500 kilos, entonces debiese estar entre los 220 a 250 kilos. En razas doble propósito deberían ser mayores dada que tienen una condición mejorada en la producción de leche. Recordemos que estamos hablando de ganado de carne. Por lo tanto, las hembras no son buenas productoras de leche. Por lo tanto, el ternero no debiese ganar mucho peso gracias a la leche de la madre. Ahora, en las razas doble propósito, sí se ha podido encontrar muchas veces que dan mucha más leche que las vacas que son realmente de carne. Otro punto importante es el sexo del ternero. Se espera que el peso de las hembras sea levemente inferior al de los machos. Normalmente el ternero macho va a ser más pesado que la ternera.
Herramientas para el manejo reproductivo. Examen posparto. ¿Para qué? Para identificar posibles infecciones, determinar origen y realizar tratamiento efectivo. Calcular el porcentaje de vacas que han iniciado ciclicidad. Además, hacemos métodos para adelantar la ciclicidad e inducir el celo posparto. Por ejemplo, uso de hormonas. Manejo de un destete precoz, parcial o temporal. Uso de un macho celador o estéril, comúnmente utilizado en rebaño de ovinos. Se ingresa al rebaño desde el momento del parto hasta el ingreso del toro fértil con el cual se va a realizar el manejo de encaste o inseminación. Solamente para darle una especie de motivación, o más que la motivación, es también el traspaso de un olor de un macho para que ellas puedan entrar a la ciclicidad y poder entrar en celo. ¿Ya? Luego este macho celador o estéril se saca y se coloca el toro que es fértil y que necesitamos. Y lo otro es la sincronización de celos, inducción con prostaglandina o progestágenos. Todo esto para que las vacas entren a celo en la misma época y puedan quedar preñadas cerca y ojalá en el mismo momento. Manejo de la condición corporal de la vaca de carne. Aquí vemos una vaca que su condición corporal, como se nota, bastante baja. La condición corporal es una evaluación subjetiva de la cantidad de energía almacenada en forma de grasa y músculo que la vaca posee en un momento dado. Una guía confiable y práctica para determinar el estado nutricional de una vaca y planear las estrategias de manejo que se seguirán con el fin de minimizar los desórdenes reproductivos. Muchos de los problemas reproductivos de la vaca pueden ser atribuidos a una mala nutrición y baja condición corporal. Sin la adecuada cantidad de grasa depositada, las vacas serán difíciles de volver a quedar preñadas, y esto debido a que la condición corporal va a afectar significativamente la dinámica folicular y endocrina. Una adecuación de la alimentación o una corrección en el manejo del rebaño puede ser apoyado a través de la evaluación de la condición corporal del animal. Eso es, chicos, nos vemos en clase.